El legado de un rey hace milenios. Una promesa resonaba en el corazón de un pueblo, en la llegada de un rey, un salvador. Pero el tiempo había diluido la fe y el mundo estaba sumido en la oscuridad. En medio de esta espera silenciosa, la historia de Israel tomó un giro inesperado. No fue en un palacio, sino en la vida de una humilde familia de Belén, que la promesa empezó a tomar forma. El linaje de Jesús, el Cristo, no era un simple árbol genealógico, era la culminación de la historia misma de la humanidad. Un hilo dorado que unía a reyes, profetas y gente común, desde Abraham hasta José, el carpintero. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte a este canal para que puedas ver más sobre historias bíblicas. La estrella en el horizonte, el nacimiento de un rey, no podía pasar desapercibido. No para los que sabían leer las señales del cosmos. Mientras el rey Herodes, un monarca cruel y paranoico, se aferraba a su trono, lejos, en el oriente, unos sabios astrónomos descifraron un mensaje en las estrellas. Un nuevo rey había nacido. Guiados por un astro deslumbrante, se embarcaron en un viaje épico. Su búsqueda los llevó a Jerusalén, donde su pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, sembró el pánico. Herodes, consumido por el miedo, los envió a Belén con una orden oscura y un deseo siniestro al regresar y delatar la ubicación del niño. La estrella, fiel a su misión, se detuvo sobre un establo humilde, donde los magos se arrodillaron, no ante un soberano en una cuna de oro, sino ante la majestuosidad de un bebé envuelto en pañales, a quien ofrecieron oro, incienso y mirra. La fuga y el lamento. Los sabios, alertados en sueños de la traición de Herodes, regresaron por otro camino. Su partida encendió la furia del rey. El rugido de Herodes resonó en todo el reino, y su ira se transformó en una masacre indescriptible. Soldados sedientos de sangre, cumpliendo la orden del monarca, irrumpieron en Belén, arrancando a los bebés de los brazos de sus madres. Un grito desgarrador se elevó al cielo, el lamento de Raquel por sus hijos. Pero la historia tenía otros planes. Un ángel se apareció a José en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Escapando de la sombra de la muerte, la familia se exilió en una tierra extraña, protegida por la providencia divina. Allí permanecieron hasta que la noticia de la muerte del tirano les permitió regresar a su patria, estableciéndose en la tranquila ciudad de Nazaret. La voz en el desierto. Pasaron los años. El mundo esperaba, sin saberlo, que una voz poderosa resonara en el desierto, y así fue. Un profeta ascético y apasionado, vestido con piel de camello y alimentado con langostas y miel silvestre, irrumpió en la escena. Era Juan el Bautista, el precursor prometido. Su mensaje era claro y rotundo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A sus pies, la multitud de Jerusalén y de toda la región de Judea se congregaba para ser bautizada en el río Jordán. Incluso los fariseos y saduceos, líderes religiosos de la época, se acercaron creyendo que su posición los eximía. Pero Juan, con la fuerza de un rayo, los confrontó. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Su bautismo no era un simple ritual, era una declaración de intenciones, la preparación para la llegada de uno más grande que él, a quien él no era digno de desatarle las sandalias. La revelación en el Jordán. La espera terminó cuando el propio Jesús de Nazaret se acercó al Jordán. Juan, abrumado, se opuso. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le ordenó que lo hiciera para cumplir
toda justicia. Al sumergirse en el agua, el cielo se rasgó en dos. El Espíritu de Dios, en forma de una paloma, descendió sobre él, y desde los cielos una voz poderosa resonó: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo no solo marcó el inicio del ministerio público de Jesús, sino que fue una revelación cósmica. El Mesías, el Hijo de Dios, estaba aquí. La batalla en el desierto. Tras su bautismo, el Espíritu guió a Jesús al desierto para un enfrentamiento épico y silencioso. Durante 40 días y 40 noches, ayunó y el diablo lo confrontó con 3 tentaciones. Primero, el diablo atacó su humanidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió con la palabra: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó al pináculo del templo, desafiándolo a demostrar su divinidad. Si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está. Jesús respondió con firmeza: No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, en la cima de una montaña, el diablo le ofreció el poder y la gloria de todos los reinos del mundo, si se postraba y lo adoraba. Jesús, con la autoridad de un rey, lo repelió: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Tras la victoria, los ángeles vinieron a ministrarle, y la humanidad de Jesús se afirmó como la respuesta al mal, preparándolo para el siguiente paso, la llamada y el sermón del monte. Juan el Bautista fue arrestado, y la noticia se extendió. Era el momento de Jesús. Se retiró a Galilea y se estableció en Capernaum. Allí, su mensaje resonó con una fuerza abrumadora: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras caminaba por la orilla del mar, vio a 2 hermanos, Simón y Andrés, pescando. Con una sola frase, los cambió para siempre: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, sin dudarlo, lo dejaron todo y lo siguieron. El mismo llamado se extendió a otros hermanos, Jacobo y Juan, la banda de discípulos del Mesías. Comenzaba a formarse las bienaventuranzas del reino. La fama de Jesús se extendió rápidamente. Las multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén y más allá acudían a él, y él los sanaba de toda enfermedad y dolencia. Viendo a las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Lo que siguió fue un discurso que cambiaría la moralidad y la espiritualidad del mundo. No habló de poder militar ni de riquezas, sino de valores que desafiaban toda lógica mundana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así, una a una, pronunció las bienaventuranzas. Fue una declaración de principios del reino de Dios, una carta magna para los oprimidos, los marginados y los perseguidos. Jesús estaba redefiniendo lo que significaba ser bendecido, no en términos de poder y riqueza, sino de humildad y rectitud, sentando las bases de una revolución silenciosa que resonaría por toda la eternidad. La devoción verdadera a Jesús, con la misma autoridad que había usado para reinterpretar la ley, se dirigió a sus seguidores sobre cómo debían vivir su fe en público y en privado. Sabía que los líderes religiosos de la época, los fariseos, a menudo realizaban sus actos de piedad para ser vistos y alabados por la gente. Él les advirtió en contra de esta hipocresía. Comenzó con la limosna. Cuando des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas
y en las calles para ser alabados por los hombres. Les enseñó que la verdadera generosidad no busca reconocimiento terrenal, en cambio, les instó a dar en secreto, de modo que ni siquiera su mano izquierda supiera lo que hacía la derecha. El Padre Celestial, que ve en lo secreto, los recompensaría. La oración del reino después, Jesús les habló de la oración. Les advirtió nuevamente sobre los hipócritas, que se paraban en las esquinas de las calles para orar esperando ser vistos por todos. La oración, les explicó, no es un espectáculo, es una conversación íntima con Dios, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Les enseñó a no usar repeticiones vanas como los paganos, que pensaban que serían escuchados por su palabrería. En cambio, les dio un modelo de oración perfecto y sublime, una oración que resonaría a través de los siglos, la que hoy conocemos como el Padre Nuestro. En ella los guió a reconocer la santidad de Dios, a anhelar la llegada de su reino, a pedir por el pan de cada día, a rogar por el perdón y a implorar protección contra la tentación. El tesoro del corazón, Jesús, con una sabiduría penetrante, pasó de las prácticas religiosas a las motivaciones del corazón. Les advirtió sobre la trampa de acumular riquezas terrenales. Les recordó que los tesoros de la tierra, el dinero, las joyas, las posesiones, son vulnerables al óxido y a los ladrones. En contraste, les animó a atesorar tesoros en el cielo, que son imperecederos. Con una metáfora poderosa, afirmó, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta simple verdad desmanteló la idea de que se puede servir a Dios mientras el corazón está anclado a las posesiones materiales. La elección es clara y definitiva. A ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La fe que ahuyenta la preocupación. Para la multitud que lo escuchaba, la vida estaba llena de ansiedades. ¿Qué comerían? ¿Qué beberían? ¿Qué vestirían? Jesús confrontó estas preocupaciones directamente. Con una tranquilidad profunda, les enseñó a confiar en Dios con una fe radical. Les dijo que no se afanaran por el mañana. Observen a las aves del cielo. Les dijo que no siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y observen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y sin embargo, ni el rey Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios cuida de las criaturas más pequeñas, ¿cuánto más no cuidará de sus hijos? La búsqueda del reino, el sermón culminó con una poderosa exhortación. Jesús no les pidió que no se preocuparan por nada, sino que reorientaran por completo sus prioridades. En lugar de buscar las cosas que los paganos buscan, comida, ropa, posesiones, les dio una orden que definiría la vida del cristiano para siempre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Con esta promesa, Jesús cerró la parte central de su sermón. La vida de fe no era una carga de reglas, sino una liberación de las preocupaciones mundanas, una invitación a vivir con una confianza total en un Padre que ve, oye y provee. Y el camino a esa vida no era otro que el reino de Dios, donde la justicia, la misericordia y la fe se convierten en la brújula de toda existencia. La multitud se quedó en silencio, con el peso de estas verdades transformadoras resonando en sus almas, sabiendo que su vida y su fe
nunca volverían a ser las mismas. El sermón de Jesús, sin embargo, no había terminado. ¿Te gustaría saber cómo concluye esta enseñanza monumental? ¿Y qué sucede después? La devoción verdadera a Jesús, con la misma autoridad que había usado para reinterpretar la ley, se dirigió a sus seguidores sobre cómo debían vivir su fe en público y en privado. Sabía que los líderes religiosos de la época, los fariseos, a menudo realizaban sus actos de piedad para ser vistos y alabados por la gente. Él les advirtió en contra de esta hipocresía. Comenzó con la limosna. Cuando des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Les enseñó que la verdadera generosidad no busca reconocimiento terrenal. En cambio, les instó a dar en secreto, de modo que ni siquiera su mano izquierda supiera lo que hacía la derecha. El Padre Celestial, que ve en lo secreto, los recompensaría. La oración del reino después, Jesús les habló de la oración. Les advirtió nuevamente sobre los hipócritas, que se paraban en las esquinas de las calles para orar esperando ser vistos por todos. La oración, les explicó, no es un espectáculo, es una conversación íntima con Dios, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Les enseñó a no usar repeticiones vanas como los paganos, que pensaban que serían escuchados por su palabrería. En cambio, les dio un modelo de oración perfecto y sublime, una oración que resonaría a través de los siglos, la que hoy conocemos como el Padre Nuestro. En ella, los guió a reconocer la santidad de Dios, a anhelar la llegada de su reino, a pedir por el pan de cada día, a rogar por el perdón y a implorar protección contra la tentación. El tesoro del corazón, Jesús, con una sabiduría penetrante, pasó de las prácticas religiosas a las motivaciones del corazón. Les advirtió sobre la trampa de acumular riquezas terrenales. Les recordó que los tesoros de la tierra, el dinero, las joyas, las posesiones, son vulnerables al óxido y a los ladrones. En contraste, les animó a atesorar tesoros en el cielo, que son imperecederos. Con una metáfora poderosa, afirmó, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta simple verdad desmanteló la idea de que se puede servir a Dios mientras el corazón está anclado a las posesiones materiales. La elección es clara y definitiva. A ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La fe que ahuyenta la preocupación. Para la multitud que lo escuchaba, la vida estaba llena de ansiedades. ¿Qué comerían? ¿Qué beberían? ¿Qué vestirían? Jesús confrontó estas preocupaciones directamente. Con una tranquilidad profunda, les enseñó a confiar en Dios con una fe radical. Les dijo que no se afanaran por el mañana. Observen a las aves del cielo. Les dijo que no siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y observen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y sin embargo, ni el rey Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios cuida de las criaturas más pequeñas, ¿cuánto más no cuidará de sus hijos? La búsqueda del reino, el sermón culminó con una poderosa exhortación. Jesús no les pidió que no se preocuparan por nada, sino que reorientaran por completo sus prioridades. En lugar de buscar las cosas que los paganos buscan, comida, ropa, posesiones,
Les dio una orden que definiría la vida del cristiano para siempre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Con esta promesa, Jesús cerró la parte central de su sermón. La vida de fe no era una carga de reglas, sino una liberación de las preocupaciones mundanas. Una invitación a vivir con una confianza total en un Padre que ve, oye y provee. Y el camino a esa vida no era otro que el reino de Dios, donde la justicia, la misericordia y la fe se convierten en la brújula de toda existencia. La multitud se quedó en silencio, con el peso de estas verdades transformadoras resonando en sus almas, sabiendo que su vida y su fe nunca volverían a ser las mismas. El sermón de Jesús, sin embargo, no había terminado. ¿Te gustaría saber cómo concluye esta enseñanza monumental y qué sucede después? El juicio y la sabiduría. Jesús, habiendo establecido las bases del reino de Dios, se dirigió a las multitudes con una serie de advertencias directas. Les dijo que no juzgaran a los demás, pues el juicio que usaran contra otros sería usado contra ellos mismos. Les enseñó a no ser hipócritas, que intentan quitar una paja del ojo de su hermano cuando ellos mismos tienen una viga. Luego, con una imagen poderosa, les advirtió a no desperdiciar las cosas santas. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esta era una llamada a la sabiduría, a discernir cuándo y a quiénes compartir las verdades profundas del reino. La puerta estrecha. Jesús pasó a hablar de los caminos de la vida. Presentó dos opciones, dos caminos y dos destinos. Les dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Con esta declaración, Jesús dejó claro que seguirle no sería fácil. El camino a la vida era un camino de disciplina, de sacrificio y de fe, no de comodidad y popularidad. Los frutos de un árbol. Jesús también les advirtió sobre los falsos profetas, que se presentarían con apariencia de ovejas, pero que en realidad eran lobos rapaces. Les dio un criterio infalible para distinguirlos: en sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un buen árbol produce buenos frutos, y un árbol malo, frutos malos. No se puede esperar una vida de rectitud de un corazón corrompido. Los dos cimientos. El sermón culminó con una metáfora que grabaría su mensaje en la mente de todos los que lo escuchaban. Jesús comparó a sus seguidores con constructores y sus enseñanzas con los cimientos de una casa. Dijo: un cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando la lluvia, los ríos y los vientos golpearon esa casa, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero advirtió: al cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando la tormenta vino, la casa cayó y su ruina fue grande. La autoridad del Maestro. Cuando Jesús terminó de hablar, las multitudes quedaron asombradas. No era un asombro común, era una reverencia profunda. El motivo no era solo el contenido de su sermón, sino la forma en que lo había dicho. La gente estaba acostumbrada a los escribas, que enseñaban basándose en la autoridad de otros rabinos, pero Jesús no lo hizo así. Él habló con una autoridad que les era propia. Les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La gente sentía que había escuchado la verdad de la boca de Dios mismo. Con su sermón del monte, Jesús había sentado las bases de un reino
que no se basaba en el poder ni en la riqueza, sino en la humildad, el perdón y una obediencia radical a la voluntad de Dios. Y con esto, el capítulo más impactante del ministerio de Jesús en Mateo había llegado a su fin, pero su historia apenas comenzaba. El poder del Maestro. Cuando Jesús bajó de la montaña, la multitud lo seguía, maravillada, pero la historia no se detuvo en las palabras, sino que se convirtió en acción. De repente, un leproso se acercó a él, una figura marginada y excluida de la sociedad. La ley de Moisés los obligaba a vivir separados, gritando inmundo a cualquiera que se acercara. Sin embargo, este hombre, desesperado pero lleno de fe, se arrodilló ante Jesús y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, en lugar de repelerlo como se esperaba, hizo algo impensable. Extendió su mano y lo tocó. Un gesto de compasión profunda. Luego, con una sola frase llena de poder, le dijo: Anquiero, sé limpio. Al instante, la lepra desapareció. El hombre, una vez marginado, fue restaurado a la vida. Jesús, sin embargo, le dio una orden extraña: que no se lo contara a nadie, sino que fuera a mostrarse al sacerdote y ofreciera el sacrificio que la ley de Moisés mandaba. La fe de un centurión al llegar a Capernaum, un centurión romano, un oficial del ejército de la potencia ocupante, se acercó a Jesús. No era un judío ni un seguidor habitual, pero su siervo estaba gravemente enfermo, y su fe era tan grande que le suplicó a Jesús que lo sanara. Jesús se dispuso a ir a su casa, pero el centurión, con una humildad y una comprensión del poder de Jesús asombrosas, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Este hombre, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido, comprendió que Jesús operaba con una autoridad que superaba los límites de la física y la distancia. Jesús, asombrado por esta fe, se volteó a la multitud y declaró: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y con esa declaración, el siervo del centurión sanó en el mismo instante. La sanidad a las multitudes. Jesús continuó su obra. Sanó a la suegra de Simón Pedro, que estaba en cama con fiebre, simplemente tocando su mano. Apenas la tocó, la fiebre la dejó, y ella se levantó para servirlos. Al anochecer, las personas de toda la ciudad llevaron a sus enfermos y endemoniados a la puerta de la casa. Jesús, con una compasión inagotable, echó fuera a los demonios con su palabra y sanó a todos los enfermos que le traían. Con cada curación, Jesús cumplía una profecía de Isaías: en él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. La tormenta y la llamada a la multitud seguía a Jesús, pero él sabía que su llamado era más que sanar cuerpos. Al ver a la multitud, les advirtió a los aspirantes a discípulos que seguirlo significaba una vida de sacrificio. A uno que se ofreció a seguirlo, le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El camino de Jesús no era un camino de comodidad. Después, Jesús y sus discípulos se embarcaron en una barca para cruzar el mar. Jesús se durmió y una gran tempestad se levantó. Las olas golpeaban la barca, llenándola de agua. Los discípulos, hombres de mar, estaban aterrorizados. Desesperados, despertaron a Jesús gritando: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús, con una calma sobrenatural, se levantó, reprendió a la tormenta y al mar. Calla, enmudece. Al instante,
El viento se detuvo y el mar se calmó. Un silencio abrumador llenó el aire. Los discípulos se miraron unos a otros con temor y asombro, preguntándose, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La pregunta resonó en sus corazones y en el de todos los que escucharían esta historia. El que había sanado a los enfermos y echado fuera demonios era el mismo que tenía poder sobre la naturaleza. La narrativa de Mateo estaba demostrando, de forma innegable, la identidad y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Liberación y perdón. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, en la región de los Gadarenos, se encontraron con dos hombres poseídos por demonios. Estos hombres, tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, salieron de los sepulcros y se acercaron a Jesús. Los demonios, reconociendo al Hijo de Dios, gritaron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Le suplicaron que no los expulsara de la región. Cerca de allí, una gran manada de cerdos pastaba. Los demonios pidieron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él les dio permiso y al instante los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. La manada entera, de unos 2000 cerdos, se lanzó por un precipicio hacia el mar y se ahogó. Los pastores, aterrorizados, huyeron a la ciudad para contar lo sucedido. La gente, al oírlo, salió a rogar a Jesús que se fuera de su región, temiendo su poder. El paralítico y la autoridad divina, Jesús regresó a Capernaum. La gente trajo a un paralítico acostado en una camilla, con la esperanza de que lo sanara. Pero Jesús, al ver la fe de quienes lo traían, hizo algo inesperado. En lugar de sanarlo, le dijo: «Antén, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Esta declaración causó un gran alboroto entre los escribas. Los maestros de la ley que estaban presentes pensaron para sí mismos: «Este blasfema. Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús, conociendo sus pensamientos, los confrontó: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda». Con estas palabras, Jesús unió la curación física con el perdón espiritual, demostrando que su autoridad se extendía a ambos. Luego, con una orden clara, le dijo al paralítico: «Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». El hombre se levantó y se fue. Las multitudes, al verlo, glorificaron a Dios, maravilladas de que hubiera dado tal poder a los hombres. El llamado de un publicano. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, un publicano, sentado en la mesa de los impuestos. Los publicanos eran considerados traidores y pecadores por el pueblo judío, pues colaboraban con los romanos y a menudo extorsionaban a la gente. Sin embargo, Jesús se acercó a él y le dijo: «Sígueme». Y Mateo, sin dudarlo, se levantó y lo siguió. Más tarde, mientras Jesús comía en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores también estaban a la mesa con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos, los líderes religiosos, se indignaron y preguntaron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?» Jesús, al oír la pregunta, les respondió: «A los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Con esta declaración, Jesús dejó en claro que su misión era la de buscar
y salvar a los perdidos, y que su reino no era para los que se creían justos, sino para los que reconocían su necesidad de Dios. La historia continuaba, revelando cada vez más la naturaleza del Mesías y el reino que había venido a establecer. La novia y la fe inquebrantable en medio de una de estas reuniones. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús con una pregunta intrigante. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y tus discípulos no ayunan? Jesús, en lugar de dar una respuesta simple, les dio una parábola profunda. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. La presencia de Jesús, el esposo, era motivo de celebración, no de luto o ayuno. Mientras hablaba, un principal de la sinagoga, uno de los líderes religiosos más respetados, se le acercó y se arrodilló, suplicando: a mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirán. Jesús, sin dudarlo, se levantó y lo siguió. De camino a la casa, la multitud los rodeaba. Entre la multitud, una mujer que había sufrido de hemorragias por 12 años. Sin encontrar sanación a pesar de todos sus esfuerzos y gastos, se acercó a Jesús por detrás. Con una fe desesperada, pensó para sí misma: si tocare solamente su manto, seré salva. Lo tocó, y en ese mismo instante, su flujo de sangre se detuvo. Jesús se volteó y al verla, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Desde esa hora, la mujer quedó sana. La resurrección y la compasión. Al llegar a la casa del principal, Jesús vio a los flautistas de luto y a la gente haciendo un gran alboroto. Con una calma que desafiaba la muerte misma, les dijo: apartaos, porque la muchacha no está muerta, sino duerme. La gente se burló de él, pues sabían que había muerto. Pero él, echando fuera a la multitud, entró, tomó la mano de la muchacha, y ella se levantó. La noticia de este milagro se extendió por toda aquella región, y una nueva esperanza se encendió en el corazón de la gente. Los ciegos y el mudo, cuando Jesús se fue de allí, 2 hombres ciegos lo siguieron, clamando a voz en cuello: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Cuando entró en la casa, ellos lo siguieron. Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron: ansí, Señor. Entonces él les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos. Pero Jesús, con su típica discreción, les encargó severamente que no se lo contaran a nadie. Aunque ellos, llenos de gozo, salieron y lo publicaron por toda la tierra. Después de esto, le trajeron a un mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús echó fuera al demonio, y el mudo habló. La multitud, asombrada, decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La cosecha y los obreros, los fariseos, sin embargo, no se maravillaron. Con sus corazones endurecidos, acusaron a Jesús por el príncipe de los demonios: echa fuera a los demonios. La división ya era palpable. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Al ver a la gente, sintió una profunda compasión por ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con esta declaración,
Jesús concluyó esta fase de su ministerio señalando que la misión era demasiado grande para una sola persona. El tiempo había llegado para que sus discípulos, los 12, se unieran a la tarea, y con esto se preparó para delegar su poder y autoridad, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia. La misión de los 12. Jesús, consciente de la inmensa necesidad de la gente, reunió a sus 12 discípulos y les dio un poder sin precedentes. Les otorgó la autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Era el momento de que la luz que había brillado en él se dispersara a través de ellos. Entonces, Jesús les dio sus nombres: Simón, al que llamó Pedro, Andrés, su hermano; Jacobo, el hijo de Zebedeo; Juan, su hermano Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Jacobo, el hijo de Alfeo; Tadeo, Simón, el cananista; y Judas Iscariote, el que le entregaría. Les dio instrucciones claras y precisas, como un general enviando a sus tropas. Su misión era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a su propio pueblo. Les prohibió llevar dinero, alforja ni 2 túnicas. Debían confiar en que Dios proveería a través de la gente que los recibiera. Y cuando una casa o una ciudad los rechazara, debían sacudir el polvo de sus pies como una señal de juicio. La promesa de persecución. Jesús no les prometió un camino fácil. De hecho, les advirtió de la persecución que enfrentarían. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Les dijo que serían arrastrados ante los tribunales, azotados en las sinagogas y llevados ante gobernadores y reyes. Pero les prometió que no tendrían que preocuparse por lo que dirían, porque el Espíritu de su Padre hablaría a través de ellos. La división en las familias por causa de su nombre sería inevitable, pues el Evangelio venía a dividir a aquellos que lo aceptaban de aquellos que lo rechazaban. Les prometió una verdad profunda y desafiante: el que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La sombra de Juan el Bautista. Mientras los discípulos salían a cumplir su misión, la noticia del arresto y la prisión de Juan el Bautista se extendió. Los discípulos de Juan, preocupados, fueron a Jesús y le preguntaron: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Jesús no respondió directamente con un sí. En cambio, les pidió que volvieran y le contaran a Juan lo que veían y oían. A los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Eran las señales proféticas del Mesías, y Juan lo entendería. Luego, Jesús elogió a Juan, llamándolo el más grande de todos los nacidos de mujer, y confirmando que él era el profeta que había venido a preparar el camino. Pero también hizo una afirmación impactante: que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que él, lo que indicaba que el reino de Jesús representaba un nuevo y superior pacto. Los lamentos y la invitación. Jesús lamentó la falta de fe de las ciudades de Corazín y Betsaida, donde había realizado la mayoría de sus milagros. Advirtió que serían juzgadas con mayor severidad que Tiro y Sidón, ciudades paganas. Luego, con una profunda tristeza, se lamentó de Capernaum, la ciudad que había sido su base de operaciones, y profetizó que sería derribada hasta el Hades. Pero de entre el lamento surgió una de las invitaciones más bellas y poderosas de todo el Evangelio. Jesús, con un corazón lleno de compasión, oró a su Padre y luego se volvió a la multitud
con un llamado a todos los que estaban agotados y oprimidos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con esta promesa de descanso, la historia de Mateo entra en una nueva fase, donde el desafío de seguir a Jesús se equilibra con la promesa de una paz interior y un propósito que supera todas las dificultades. El Señor del sábado, un día de reposo, Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados. Los discípulos hambrientos comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Según la ley, esto estaba prohibido en el sábado. Los fariseos, siempre observando, los vieron y acusaron a Jesús. He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Jesús, con una sabiduría que los desarmó, les respondió con las Escrituras. Les recordó cómo el rey David, en su necesidad, había comido los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comer. También les recordó que los sacerdotes en el templo trabajaban en sábado para cumplir con sus deberes, sin que se les considerara culpables. Con una declaración asombrosa, concluyó: pues os digo que uno mayo erre, que el templo está aquí. Luego les dijo una verdad fundamental: a misericordia quiero, y no sacrificio. Y finalmente, con una autoridad innegable, sentenció: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La mano seca y el corazón de los fariseos. A continuación, Jesús entró en una sinagoga. Había allí un hombre con la mano seca, una discapacidad que lo hacía inútil. Los fariseos, queriendo encontrar un motivo para acusarlo, le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús, sabiendo lo que tramaban, los miró directamente. Les preguntó: ¿qué hombre de vosotros, si tiene una oveja y ésta cae en un hoyo en sábado, no la toma y la saca? Les recordó que un hombre era mucho más valioso que una oveja. Luego, con una orden clara y desafiante, le dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano fue sanada. Los fariseos, llenos de ira y con sus corazones endurecidos, salieron de la sinagoga y tramaron cómo destruir a Jesús, el siervo elegido y la ceguera espiritual. Jesús, sabiendo de sus planes, se apartó de ese lugar, pero las multitudes lo siguieron, y él sanó a todos los que estaban enfermos. Les ordenó que no lo dieran a conocer, cumpliendo así una profecía de Isaías que hablaba del siervo elegido de Dios, que no contendería ni daría a conocer su voz en las calles, sino que su justicia llevaría a la victoria. Un hombre ciego y mudo, poseído por un demonio, fue traído a Jesús. Él lo sanó, y el hombre, que una vez fue ciego y mudo, ahora veía y hablaba. La multitud, asombrada, se preguntaba: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, llenos de maldad, atribuyeron el milagro al poder del demonio. Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La advertencia severa. Jesús, conociendo los pensamientos de sus acusadores, les respondió con una lógica irrefutable: a todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. La verdadera blasfemia, les advirtió, no era solo dudar de él, sino atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo. Les dijo que este era un pecado imperdonable, tanto en este siglo como en el venidero. La conversación continuó con Jesús, afirmando que la única forma
en que una persona puede hacer el bien es si su corazón es bueno. La gente mala, por su naturaleza, no puede hablar cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La señal de Jonás. Los escribas y fariseos, insatisfechos, le pidieron a Jesús una señal del cielo para probar su autoridad. Él les respondió con una de las profecías más enigmáticas y poderosas. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta era la señal definitiva a su muerte y resurrección. Jesús concluyó esta confrontación con una advertencia severa, diciendo que la gente de Nínive y la reina del sur se levantarían en el día del juicio y condenarían a esa generación, porque ellos se habían arrepentido ante la predicación de Jonás y habían buscado la sabiduría de Salomón. Pero aquí había uno más grande que ambos. La verdadera familia. Mientras Jesús todavía hablaba con la multitud, su madre y sus hermanos llegaron y querían hablar con él. Le dijeron a Jesús que su familia estaba fuera, esperándolo, pero Jesús, con su mirada en lo que verdaderamente importaba, se volteó hacia la multitud y extendiendo su mano hacia sus discípulos, les dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Con esto Jesús redefinió el concepto de familia, señalando que la verdadera conexión no se basa en la sangre, sino en la obediencia a Dios. Y la historia continuó, con la llegada de las parábolas y un nuevo método de enseñanza. El sembrador y los terrenos. Ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Una gran multitud se reunió a su alrededor, por lo que tuvo que subir a una barca y desde allí comenzó a enseñarles por medio de parábolas. La primera fue la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y las aves vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. La semilla brotó pronto, pero al salir el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Al terminar, Jesús exclamó: «El que tiene oídos para oír, oiga». La razón de las parábolas. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué les hablas por parábolas?». Jesús les respondió que a ellos les había sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a la multitud no. Les explicó que los que tienen oídos para oír entenderían más, mientras que a los que no tienen se les quitaría incluso lo que pensaban que tenían. Citó la profecía de Isaías, donde se decía que verían, pero no percibirían, y oirían, pero no entenderían. El corazón de la gente se había endurecido. Luego, Jesús les explicó el significado de la parábola del sembrador. La semilla junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra del reino, pero no la entienden, y el maligno se la quita. La semilla en pedregales son los que oyen con gozo, pero su fe no tiene raíz y caen ante la tribulación. La semilla entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan. La semilla en buena tierra es el que oye y entiende y da fruto abundante. El trigo y la cizaña. Jesús continuó con otra parábola poderosa al lado del trigo y la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían,
Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció, la cizaña también se hizo visible. Los siervos del dueño preguntaron si debían arrancar la cizaña. El dueño les dijo que no, por temor a arrancar también el trigo, y que esperaran a la cosecha. En ese momento, los segadores separarían la cizaña para quemarla y el trigo para guardarlo en el granero. Jesús explicó esta parábola en privado a sus discípulos. El sembrador es el Hijo del Hombre, en el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Al final de los tiempos, los ángeles recogerían a los que hacen iniquidad y los echarían al fuego, mientras que los justos resplandecerían como el sol en el reino de su Padre. A las parábolas de la fe y el reino. Jesús contó otras parábolas breves para ilustrar la naturaleza del reino de los cielos, a la parábola del grano de mostaza, la semilla más pequeña que, al crecer, se convierte en el mayo de los árboles, mostrando el crecimiento del reino desde sus humildes comienzos. La parábola de la levadura, que una mujer escondió en 3 medidas de harina, mostrando cómo el reino, de forma silenciosa e invisible, se extiende y transforma todo. La parábola del tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y por el gozo vende todo lo que tiene para comprar el campo. La parábola de la perla de gran precio, que un mercader busca y al encontrarla, vende todo lo que tiene para adquirirla. Ambas ilustran el valor supremo del reino de Dios, por el que se debe estar dispuesto a sacrificarlo todo. La parábola de la red, que es echada en el mar y recoge peces de toda clase. Al llegar a la orilla, se separan los buenos de los malos. Una imagen del juicio final. Al terminar de enseñar con parábolas, Jesús se despidió de la multitud. La enseñanza había cambiado. Ya no era un sermón masivo, sino una conversación privada con los que lo seguían de corazón, revelándoles los misterios del reino para que fueran luz para el mundo. El camino del discipulado se profundizaba y la historia continuaba con un regreso a su ciudad natal que traería una amarga sorpresa. El profeta rechazado después de enseñar con las parábolas, Jesús regresó a Nazaret, su propia tierra. Al enseñar en la sinagoga, la gente se maravillaba, pero su admiración se convirtió en desprecio. Se preguntaban con escepticismo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Su familiaridad con Jesús les impedía reconocer su verdadera identidad. Jesús, percibiendo su incredulidad, les dijo una verdad profunda. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A causa de la falta de fe de la gente, no pudo hacer allí muchos milagros. Este episodio subraya que, incluso, el poder de Dios está limitado por el libre albedrío y la incredulidad humana. La muerte de Juan el Bautista. En ese tiempo, el rey Herodes se enteró de la fama de Jesús. Su conciencia, plagada de culpa, lo llevó a la terrible conclusión de que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Mateo relata la trágica historia. Herodes había arrestado a Juan y lo había encarcelado por reprenderlo, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. En el cumpleaños del rey, la hija de Herodías bailó para él, y la actuación le gustó tanto que le prometió con juramento darle lo que pidiera. Su madre, Herodías, la manipuló para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Aunque Herodes se entristeció,
no quiso romper su juramento delante de sus invitados. Así que envió un verdugo que decapitó a Juan en la cárcel. Su cabeza fue entregada en un plato a la muchacha, quien se la dio a su madre. Los discípulos de Juan vinieron, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y luego le dieron la noticia a Jesús. La multiplicación de los panes al enterarse de la muerte de Juan, Jesús se retiró en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Pero las multitudes lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando desembarcó, sintió compasión por ellos y sanó a los enfermos. Al anochecer, los discípulos le pidieron que despidiera a la multitud para que pudieran ir a las aldeas a comprar comida. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos le respondieron que solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús, con una fe inmensa, les ordenó que trajeran la comida. Tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, bendijo y partió el pan, y se lo dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. El número de los que comieron era de unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Fue un milagro épico que demostró el poder de Jesús para proveer para las necesidades de su pueblo de una manera que superaba toda lógica. Jesús camina sobre el agua inmediatamente después. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Luego subió solo a un monte para orar. La barca, en medio del mar, era azotada por las olas. A la 4ª vigilia de la noche, alrededor de las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, aterrorizados, creyeron que era un fantasma y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló de inmediato: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, con su carácter impulsivo y valiente, le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «En Venezuela». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, sintió miedo y comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Jesús, extendiendo su mano, lo tomó y le reprochó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se detuvo. Los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Con este milagro, Jesús demostró su poder no solo sobre la enfermedad y la provisión, sino sobre las leyes de la física misma, confirmando su naturaleza divina. Las manos y el corazón impuro, después de cruzar el mar, Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Genesaret. Tan pronto como la gente de allí lo reconoció, enviaron mensajeros por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban eran sanados. Poco después, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y lo confrontaron: «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan». Jesús, con su agudeza característica, les respondió con una pregunta aún más incisiva: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los acusó de usar sus propias reglas para anular la ley de Dios, como la que ordenaba honrar a los padres. Les dijo que si una persona declaraba que la ayuda para sus padres era una ofrenda a Dios, los eximían de la responsabilidad de cuidarlos. Con esto, los llamó hipócritas
por honrar a Dios con los labios, mientras sus corazones estaban lejos de Él. Luego llamó a la multitud y les dio una verdad que resonaría a través de los siglos. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los fariseos se ofendieron, y Jesús les explicó en privado a sus discípulos que la verdadera pureza no es externa, sino que viene del corazón. Lo que sale del corazón, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, es lo que verdaderamente contamina a una persona. La gran fe de una madre Jesús se retiró de la región y se fue a las costas de Tiro y Sidón. Allí, una mujer cananea, que no era judía, se le acercó, clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús, en un principio, no le respondió ni una palabra. Sus discípulos, molestos por su insistencia, le pidieron que la despidiera. Entonces Jesús le dijo a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer, con una fe inquebrantable, se arrodilló y le suplicó: Señor, socórreme. Jesús la probó de nuevo, diciéndole: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer, sin embargo, se aferró a la esperanza y le respondió con una humildad asombrosa: ansí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús, maravillado por su respuesta, exclamó: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel mismo momento. Otra multiplicación de los panes de regreso. Jesús subió a un monte junto al mar de Galilea. Las multitudes lo siguieron, trayendo consigo a cojos, ciegos, mudos y mancos, y Jesús los sanó a todos. La gente se maravillaba y glorificaba al Dios de Israel, viendo que la multitud llevaba 3 días con él y no tenían que comer. Jesús, conmovido, llamó a sus discípulos y les dijo que no quería despedirlos en ayunas, para que no se desmayaran en el camino. Los discípulos, recordando el milagro anterior, le preguntaron: ¿de dónde sacaremos nosotros tanto pan en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó cuántos panes tenían, y ellos respondieron: 7, y unos pocos pececillos. Tomó los panes y los peces, dio gracias a Dios, los partió y se los dio a sus discípulos, que los repartieron a la multitud. Todos comieron y se saciaron. Y los discípulos recogieron 7 canastas llenas de lo que sobró. En esta ocasión, los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Con cada milagro, Jesús demostraba que su poder era ilimitado y que su compasión por los necesitados era el motor de su ministerio. La historia de su vida se acercaba a un momento crucial en el que tendría que revelar su identidad de una manera más directa a sus seguidores más cercanos. La confesión de Pedro, Jesús y sus discípulos se retiraron a la región de Cesarea de Filipo. En un momento crucial, Jesús les hizo una pregunta directa y profunda: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron con varias opiniones populares. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. La gente lo veía como un gran profeta, pero no como el Mesías. Entonces Jesús les hizo la pregunta más importante de todas, la pregunta que definiría su futuro y el de toda la iglesia. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro
siempre impulsivo pero inspirado por Dios. Respondió con una confesión que resonaría a través de los siglos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, con una alegría inmensa, bendijo a Pedro y le dijo que esa verdad no le había sido revelada por la carne ni la sangre, sino por su Padre Celestial. Luego, en uno de los momentos más impactantes del Evangelio, le dijo: Amo yo, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dio las llaves del reino de los cielos, con la autoridad de atar y desatar. Y con esta revelación, Jesús les ordenó que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. La advertencia de la cruz, a partir de ese momento, la enseñanza de Jesús cambió radicalmente. Comenzó a mostrarles a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén y padeciera mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que fuera muerto y resucitara al tercer día. Pedro, que acababa de confesar a Jesús como el Mesías, no podía aceptar esta idea de sufrimiento y muerte. Lleno de celo por su maestro, lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole al Señor: Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús se volvió a Pedro con una de las reprimendas más duras del Evangelio: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con esta declaración, Jesús dejó claro que el camino de la cruz era innegociable, y que cualquiera que intentara impedirlo estaba actuando como un instrumento del diablo. El precio del discipulado. Jesús entonces convocó a la multitud y a sus discípulos y les habló sobre el verdadero costo de seguirlo. Les dijo: en sí, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz, que era un símbolo de ejecución y vergüenza, se convirtió en el emblema del discipulado cristiano. Les dijo que el que quisiera salvar su vida la perdería, pero el que la perdiera por causa de él la hallaría, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Les advirtió que el Hijo del Hombre vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles, y que entonces recompensaría a cada uno conforme a sus obras, y con una promesa que dejaría a todos expectantes, concluyó: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Con estas palabras, la historia del Evangelio de Mateo se eleva a un nuevo nivel de drama y propósito. La identidad de Jesús ha sido revelada, pero el camino a la gloria no es de poder terrenal, sino de sacrificio y muerte. Un camino que los discípulos, y especialmente Pedro, apenas estaban comenzando a comprender. El monte de la Transfiguración. 6 días después de la confesión de Pedro, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte alto, solos. Allí, ante sus ojos, fue transfigurado. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron tan blancos como la luz. De repente, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, los 2 profetas más grandes del Antiguo Testamento. Conversando con Jesús, Pedro, asombrado y sin saber qué decir, sugirió: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y desde la nube se oyó una voz, la voz del mismo Dios: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia. A él oían los discípulos. Al oír la voz, cayeron sobre sus rostros, llenos de un temor profundo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Al alzar sus ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Al descender del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos, llenos de confusión, se preguntaban qué significaba resucitar de los muertos. La sanación del epiléptico. Cuando llegaron al pie del monte, una gran multitud los esperaba. Un hombre se arrodilló ante Jesús, suplicándole que tuviera misericordia de su hijo, que era lunático y sufría mucho. A menudo caía en el fuego o en el agua. El padre había llevado a su hijo a los discípulos, pero ellos no habían podido sanarlo. Jesús, con una profunda frustración por la incredulidad de la gente y de sus propios discípulos, exclamó: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Luego ordenó que le trajeran al muchacho. Jesús reprendió al demonio, y éste salió, y el muchacho quedó sano. Desde aquella hora, en privado, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido echar fuera al demonio. Él les respondió que fue por su poca fe. Les dijo una verdad que desafiaba toda lógica. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Les enseñó que había un tipo de demonio que solo salía con oración y ayuno. El futuro y el templo. Mientras viajaban por Galilea, Jesús les reveló una vez más su destino. Les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Esta vez, a diferencia de la anterior, los discípulos se entristecieron en gran manera. Sin oponerse, al llegar a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga el impuesto? Pedro respondió que sí. Cuando entró en la casa, Jesús se le adelantó y le preguntó: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: han de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Con esto, Jesús reveló su condición como Hijo de Dios y Señor del templo. Sin embargo, para no ofender a las autoridades, le ordenó a Pedro que fuera al mar y echara el anzuelo. Encontraría un pez, y al abrirle la boca, hallaría una moneda con la que pagarían el impuesto por ambos. Con cada paso, Jesús se acercaba a su destino final, y la incomprensión de sus discípulos y del mundo que lo rodeaba se hacía cada vez más evidente. La historia continuaba, pero el clímax de la pasión y la resurrección se hacía más palpable con cada página. La grandeza en el reino en ese tiempo. Los discípulos se acercaron a Jesús con una pregunta que revelaba sus corazones: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, en lugar de darles una respuesta directa, llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La grandeza en su reino no se trataba de poder o estatus, sino de una humildad y dependencia total de Dios. También les advirtió sobre el peligro de hacer tropezar a uno de estos pequeños, diciendo que sería mejor atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. Luego
Les dio la parábola de la oveja perdida, donde un pastor deja a 99 ovejas para buscar a una que se ha extraviado, mostrando el inmenso valor que Dios le da a cada persona. El perdón y la disciplina. Jesús les dio a sus discípulos instrucciones claras sobre cómo manejar los conflictos dentro de la comunidad. Si un hermano peca, se le debe reprender en privado. Si no escucha, se debe llevar a 1 o 2 testigos. Si todavía no escucha, se le debe llevar a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, debe ser tratado como un gentil o publicano. Les dio la autoridad a sus discípulos. En todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Con esta enseñanza, Jesús sentó las bases para la disciplina eclesial, pero la completó con una promesa increíble: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Luego, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pedro pensó que estaba siendo generoso, pero Jesús lo corrigió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón no debía tener límites. Para ilustrar este punto, les contó la parábola del siervo sin misericordia. Un rey perdonó a uno de sus siervos una deuda de 10,000 talentos, una suma astronómica. Pero ese mismo siervo, al salir, encontró a un consiervo que le debía 100 denarios, una suma insignificante, y lo encarceló. Al enterarse, el rey se indignó y entregó al siervo sin misericordia a los torturadores. La moraleja era clara: sí, Dios nos ha perdonado tanto, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. El matrimonio y la vida eterna. Dejando Galilea, Jesús se dirigió a las fronteras de Judea y al otro lado del Jordán. Los fariseos se le acercaron para tentarlo con una pregunta sobre el divorcio. Le preguntaron si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier causa. Jesús los remitió a las Escrituras, recordando la creación. Al principio no fue así. Y dijo: por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los fariseos lo confrontaron con la ley de Moisés, que permitía el divorcio. Jesús explicó que Moisés lo había permitido por la dureza de sus corazones, pero que el estándar original de Dios era la unión de por vida. Luego, los discípulos trajeron a unos niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús, con una ternura profunda, les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un joven rico se le acercó y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo que guardara los mandamientos. El joven respondió que los había guardado todos. Entonces Jesús le dijo: ¿Ansí quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, con tristeza, les dijo a sus discípulos que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos. El trabajo en la viña y el viaje a Jerusalén. A medida que se acercaba a Jerusalén, Jesús les contó a sus discípulos la parábola de los obreros de la viña. Un dueño de viña contrató a obreros a diferentes horas del día. Al final de la jornada, pagó a todos el mismo salario, causando que los que trabajaron todo el día se quejaran. El dueño les recordó que él tenía
el derecho de hacer lo que quisiera con su dinero, enseñando que la salvación es una gracia de Dios, no una recompensa por el mérito. Finalmente, Jesús, subiendo el camino a Jerusalén, les reveló por tercera vez a sus discípulos lo que les sucedería. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. La historia de Mateo ha entrado en la fase final. El camino de Jesús ya no es de milagros y parábolas en Galilea, sino de un viaje deliberado y final a la ciudad de su destino. La petición de la madre de Jacobo y Juan en el camino a Jerusalén. La ambición de los discípulos volvió a manifestarse. La madre de Jacobo y Juan se acercó a Jesús con sus hijos y se postró pidiéndole un favor especial. Le rogó que en su reino sus dos hijos se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús, con una sabiduría penetrante, les respondió: ¿no sabéis lo que pedís? Les preguntó si eran capaces de beber del vaso que él iba a beber, una metáfora de su futuro sufrimiento. Ellos respondieron audazmente que sí. Jesús les confirmó que, en efecto, beberían de su vaso, pero que sentarse a su derecha o a su izquierda no era algo que él pudiera otorgar, sino que pertenecía a su Padre. Aun cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se indignaron contra Jacobo y Juan. Jesús los reunió a todos y les dio una enseñanza que desafiaba la estructura de poder del mundo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús concluyó esta lección con una declaración que definía su misión, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los dos ciegos en Jericó. Al salir de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. 2 hombres ciegos, sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, comenzaron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le respondieron: «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Conmovido por su fe, Jesús les tocó los ojos, y al instante vieron y lo siguieron. La entrada triunfal, a medida que se acercaban a Jerusalén y llegaban a Betfagé. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles que encontrarían una burra atada y un pollino con ella. Les ordenó que los desataran y se los trajeran. Si alguien les preguntaba, debían responder que el Señor los necesitaba. Los discípulos hicieron exactamente lo que se les había dicho. Trajeron la burra y el pollino, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús se sentó encima. La multitud extendía sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Las multitudes que iban delante y las que seguían gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, preguntándose: «¿Quién es este?». Y la multitud respondía: «Este es Jesús el profeta, de Nazaret y de Galilea». La limpieza del templo. Jesús entró en el templo y con una ira santa comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas
y las sillas de los que vendían paloma. Les dijo: han escrito está en mi casa. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a él en el templo, y él los sanó. Los principales sacerdotes y los escribas, al ver los milagros y oír a los niños gritar: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Jesús, en respuesta, les preguntó si no habían leído: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. La historia avanza a un ritmo frenético. Jesús está en Jerusalén, en el corazón del poder religioso y político de Israel, y su confrontación con la autoridad está a punto de intensificarse. Su entrada triunfal no fue la de un rey terrenal, sino la de un rey manso que venía a purificar la casa de su padre, sentando las bases para su inminente sacrificio. La higuera estéril y la parábola de los dos hijos. Al salir del templo, Jesús tuvo hambre. Vio una higuera junto al camino y al acercarse no encontró nada en ella, salvo hojas. Entonces le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Los discípulos, asombrados, preguntaron cómo había ocurrido. Jesús les aseguró que si tenían fe y no dudaban, podrían hacer cosas aún mayores que esa. Luego, en una confrontación directa con los principales sacerdotes y ancianos en el templo, Jesús les contó la parábola de los dos hijos. Un hombre le pidió a su primer hijo que fuera a trabajar en su viña, y éste respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y le hizo la misma petición al segundo hijo. Y éste respondió: sí, señora, pero no fue. Jesús les preguntó: ¿cuál de los dos había hecho la voluntad del Padre? Ellos respondieron que el primero. Jesús les dijo, con una solemnidad impactante, que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios, porque habían creído en el mensaje de Juan el Bautista, mientras que ellos, a pesar de sus promesas, no lo habían hecho. La parábola de los labradores malvados. Jesús continuó su advertencia con otra parábola, la de los labradores malvados. Un terrateniente plantó una viña, la rodeó con un vallado, construyó un lagar y una torre, y la arrendó a labradores. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a recoger el fruto, pero los labradores los golpearon, mataron a unos y apedrearon a otros. Él envió más siervos, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, envió a su propio hijo, pensando: a mi hijo respetarán, pero los labradores lo mataron para quedarse con la herencia. Jesús preguntó a los sacerdotes y ancianos qué haría el dueño de la viña con esos labradores. Ellos respondieron que los destruiría y arrendaría la viña a otros. Jesús les reveló entonces que esa viña representaba a Israel, y que la piedra que los edificadores desecharon se había convertido en la principal piedra del ángulo. Les advirtió que el reino de Dios les sería quitado y entregado a una nación que produjera su fruto. El festín de bodas y la pregunta del impuesto. Jesús les contó la parábola del festín de boda. Un rey preparó un banquete para su hijo, pero los invitados, a pesar de haber sido llamados, no quisieron ir. Entonces, el rey envió a sus siervos a las calles a invitar a todos los que encontraran, malos y buenos. El salón de bodas se llenó, pero el rey, al entrar, vio a un hombre sin vestido de bodas y lo echó fuera a las tinieblas. Con esta parábola, Jesús advirtió que no todos los que son llamados son elegidos. Los fariseos, en su intento de atrapar a Jesús en una trampa, se unieron a los herodianos y le preguntaron: ¿es lícito dar tributo a César o no? Si respondía que sí,
se enemistaría con el pueblo judío. Si respondía que no, se enemistaría con los romanos. Jesús, con su sabiduría divina, les dijo que le mostraran la moneda del tributo. Al verla, les preguntó de quién era la imagen y la inscripción. Ellos respondieron: «Han de César». Y Jesús les dio una de las frases más famosas del Evangelio: «Andad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Asombrados, lo dejaron y se fueron. La resurrección y el gran mandamiento. Los saducios, que no creían en la resurrección, se acercaron a Jesús para tenderle otra trampa. Le presentaron el caso de una mujer que había estado casada con 7 hermanos, preguntándole de cuál de ellos sería esposa en la resurrección. Jesús les respondió que estaban en un error por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios, y que en la resurrección no se casarían ni se darían en casamiento, sino que serían como los ángeles de Dios han finalmente. Un fariseo, un experto en la ley, le preguntó a Jesús: «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?». Jesús le respondió con las 2 verdades más importantes del Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluyó: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús, entonces, les hizo una pregunta a los fariseos sobre el Mesías, preguntándoles de quién era hijo. Ellos respondieron que era hijo de David. Él les preguntó: entonces, ¿por qué David en los Salmos lo llamaba Señor? La pregunta los dejó en silencio, y nadie se atrevió a preguntarle nada más. El escenario estaba preparado para el gran drama final. La advertencia contra los escribas y fariseos en el templo, frente a la multitud y sus discípulos. Jesús pronunció una de sus reprimendas más severas. Comenzó advirtiendo al pueblo que siguieran las enseñanzas de los escribas y fariseos, porque ellos se habían sentado en la cátedra de Moisés. Sin embargo, les dijo que no hicieran lo que ellos hacían, porque dicen y no hacen. Los llamó hipócritas, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Luego, Jesús pronunció 7 ayes contra ellos, cada uno más contundente que el anterior. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís al sí alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Los llamó necios y ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis, mientras que vuestros padres los mataron. Concluyó esta serie de ayes con una profecía sombría sobre el futuro de Jerusalén y el juicio que vendría sobre la ciudad
que mataba a los profetas, las señales del fin de los tiempos. Jesús salió del templo y mientras se alejaba, sus discípulos le señalaron los hermosos edificios del templo. Él les respondió con una profecía que los dejaría perplejos. De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Luego se sentó en el monte de los olivos, con vista a Jerusalén. Los discípulos en privado le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les respondió con el que se conoce como el discurso del Olivet. Les advirtió que no se dejaran engañar por los falsos profetas y Mesías que vendrían. Les dijo que habría guerras, rumores de guerras, hambres y pestes. Pero todo esto sería solo el principio de dolores. Les advirtió de la persecución que vendría, de la traición y del aumento de la maldad. Pero les dio una esperanza: a más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Les dijo que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. Les advirtió sobre la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y les dio instrucciones para huir en ese tiempo de gran tribulación. Les aseguró que el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor, y que entonces aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Él vendría en las nubes, con poder y gran gloria, y enviaría a sus ángeles para recoger a sus elegidos. El día del juicio Jesús les dijo que nadie sabía el día ni la hora de su venida, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Les comparó el juicio venidero con los días de Noé, cuando la gente comía y bebía, y no se dio cuenta del diluvio hasta que éste llegó. Les advirtió que debían estar listos, pues el Hijo del Hombre vendría a la hora que menos lo esperaran. Para ilustrarlo, les contó 3 parábolas: a la parábola del siervo fiel y prudente y del siervo malo, que muestra que los siervos deben estar siempre listos para el regreso del amo; la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 eran prudentes y tenían aceite para sus lámparas, y 5 eran insensatas y no lo tenían. Cuando el esposo vino, las insensatas no pudieron entrar, y la puerta se cerró. La moraleja es clara: hay que estar preparados en todo momento. La parábola de los talentos, donde un amo entrega a sus siervos talentos según su capacidad. Los que fueron fieles con lo poco que se les dio, reciben una recompensa. Los que no hicieron nada con lo que se les dio, son echados a las tinieblas de afuera. Finalmente, Jesús les describió el juicio final con la imagen del Hijo del Hombre sentado en su trono de gloria, separando a las naciones como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. A las ovejas, los justos, les dirá que hereden el reino, porque lo vistieron, lo alimentaron y lo visitaron cuando lo necesitaba. A los cabritos, los malvados, les dirá que se aparten de él, porque no lo hicieron. La clave era la misericordia y el amor que habían mostrado al prójimo. Con estas palabras, Jesús concluyó su discurso profético, dejando a sus discípulos con la certeza de que el tiempo se acercaba y la necesidad de estar listos. La historia de Mateo ha entrado en la recta final. El escenario está listo para la última cena, la traición y la crucifixión.